Bien, chicos de grado 602, 603, bienvenidos a esta clase de matemática. Bien, hoy estamos a 2 de febrero, 12 y 11 de la tarde. Espero colgar esta información rápidamente en los diferentes grupos. Bienvenidos. Bueno, hay algunas cositas que me gustaría tratar de la guía anterior y voy a tratar de ser puntual para poder pues explicar sin ningún inconveniente la guía de esta semana. Entonces vamos a preparar aquí un pequeño tablerito que nos dé la posibilidad de ir mirando algunas cosas importantes. Listo, entonces acá, dentro de nuestras opciones, vamos cambiando acá. De la guía pasada que correspondía a periodo 3, semana 2, estábamos comprendiendo el tema significado de la fracción como porcentaje. Entonces, miremos rápidamente un repaso de las actividades que tenían que hacer. Esto porque algunas de las respuestas no están tan precisas en lo que me están enviando, aunque el muchacho trabaja en tratar de hacer el ejercicio, tal vez no lo está comprendiendo. Bien, primero, en tu cuaderno copia el siguiente cuadro y realiza cada actividad. Listo, dado el cuadrado, observa sus divisiones. ¿Cuántas partes está dividido el cuadro? Entonces, había varias formas de hacerlo. Una forma era tratando de mirar, pues, a qué corresponde, ¿cierto? A qué corresponde contar todos los cuadritos. Entonces, una forma es mirar eso. Pero yo sé que un cuadrado tiene como área igual lado por lado. ¿Listo? Entonces voy a colocar lado 1, vamos a colocar lado horizontal y lado vertical. ¿Listo? Entonces, en el lado horizontal, que son las líneas que van de forma plana, ¿cierto? Así, horizontal. Entonces cuento 3, 6, 9, 10. 10 cuadros. ¿Listo? Entonces, de horizontal tengo 10 cuadros. Y de lado vertical, entonces es hacia abajo o de arriba hacia abajo, hacia vertical. Y entonces tengo 3, 6, 9 y 10 cuadros. Es lógico porque, pues primero porque los cuadros son subcuadros pequeños de iguales. Entonces el área en realidad me representa a 10 por 10, 100. ¿Listo? Esto es lo mismo que tener 2 veces 10, o sea, 10 elevado al cuadrado. Bueno, voy a suponer que este es el símbolo de cuadrado. $10 elevado al cuadrado. ¿Listo? Es lo mismo que 100. Básicamente ya tenemos la primera respuesta. Después dice, escribe el número de cuadritos pequeños que están pintados de amarillo y rojo. Entonces, tenemos dos secciones, ¿cierto? Por lo tanto, 5 y 5, ¿cierto? Entonces, tengo 10 amarillos, 10 rojos. Listo, sale. Ahí vamos con las respuestas. Escribe la fracción del cuadrado que representa el número de cuadritos pintados. Nótese que tenemos unos cuadros que están pintados. No importa si son de amarillos o rojos. Quiere decir que tengo 10 amarillos y 10 rojos, pues tengo 10 amarillos más 10 rojos para saber cuáles son los que están pintados. Eso es igual a ¿cuánto? A 20 cuadritos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era la fracción? ¿Listo? Dice acá, escribe la fracción. No sé por qué no tienen el concepto de fracción. Fracción es igual al fraccionario. Por lo tanto, tiene un numerador y un denominador. Entonces, el numerador, ¿quién va a ser? Primero escribimos el denominador, que es el total de los cuadros, ¿cierto? El total de los cuadros es 100 y el numerador son los que están pintados. Entonces es 20 de 100, que es lo mismo que 2 de 10. Si divido eso
tanto el numerador como el denominador en 10, y eso es lo mismo que 1 sobre 5. Esta era la respuesta que se estaba buscando en ese punto. Después dice, escribe el porcentaje del cuadrado. Bueno, entonces aquí rápidamente, punto A, listo. Escribe cuántos cuadritos pequeños hay, entonces acá punto B. Escribe la fracción de cuántos están pintados y punto, de aquí, punto C. Listo, ahí vamos por puntos. Entonces, bien importante, esto era lo que tenía que hacer. Yo no sé por qué no lo estábamos haciendo, puede ser por falta de explicación o porque de pronto nos corresponde hacer la tareita solito, en fin, o no estamos concentrados. D, escribe el porcentaje del cuadro que representa el número de cuadritos pintados, sabiendo que todas las partes en que está dividido el cuadro corresponden al 100%. Entonces, vea la siguiente situación. Si yo tengo, ¿cierto? Si yo tengo y me guío por los cuadros, si yo sé que tengo 100 cuadros y la totalidad es igual al 100%, pues entonces los cuadritos pintados, que eran 20 cuadros, esto es por lógica, sin operaciones, ¿cierto? Es igual al 20%. Rápido. ¿Y esto es qué? Una solución lógica. Entonces tengo acá primero solución lógica. Harán las tildes para no demorarme en la explicación. Pero si yo quería tomar la respuesta que ya tenía de arriba, ¿cierto? Entonces, 20 dividido 100. Eso es igual a 0.2. Era dividir. Esta sería, ¿qué? La solución analítica. También tiene tilde. Bueno, hagamos las tildes también, porque si no me regaña el profe de español, ¿cierto? Analítica. 0.2, pero 0.2 es lo mismo que 2 dividido 100. Y es lo mismo que un 2 por 100. Ahí estaba la solución. ¿Listo? Fácil. Entonces, así era que pues teníamos que trabajar. Nótese que en el primer, utilizo números cualquiera para decir lo que corresponden a unidades como cuadritos. 10 amarillos, 10 rojos, o sea, digo el número más la cualidad. Esos números son números naturales. Después digo los que están pintados, números naturales. Después digo una fracción, el numerador sobre el denominador. Aquí ya pasamos al conjunto de números racionales. ¿De qué tipo? De fracción. Entonces aquí todas estas que estoy subrayando en azul. 20 sobre 100, 2 sobre 100, 1 sobre 5, todos son fraccionales. Y puedo tener la posibilidad de porcentuales. Porcentuales es 0.2. Y puedo tener el cambio, al hacer la división de 20 sobre 100, puedo tener lo que son números racionales, pero de tipo decimal. Aquí con una cifra significativa o una cifra decimal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bien. Gracias a los padres, mientras que voy mirando el otro punto, gracias a los padres porque los padres pues son el apoyo que se tiene para la solución de esta guía. Gonzalo dice, el 10% de los 40 estudiantes del curso prefieren el fútbol. Entonces acá rápidamente pasamos al otro ejercicio. ¿Listo? El 10% de 40. El 10% de 40 estudiantes prefieren el curso. ¿Cuántos prefieren el curso? Entonces, el 10%, ¿cierto? Es lo mismo que ¿qué? Ya vimos que 10% es lo mismo que 10 dividido 100. ¿Sí? Y en esa medida 10 dividido 100 lo puedo multiplicar por 40. Y 40 multiplicado por 10 me da 400. Y a eso lo divido entre 100 y a
ambos, pues le saco la centésima parte, tanto en el numerador como en el denominador, y me da 4 sobre 1. Un número que multiplicado por 1 me dé 4, pues 4. Entonces aquí tengo que, ¿cierto? Dice, ¿cuántos estudiantes prefieren el fútbol? 4. ¿4 qué? Estudiantes. Aquí bien claro tiene que quedar, es la unidad de medida. Después dicen, ¿qué porcentaje de los estudiantes del curso no prefiere el fútbol? No prefiere, pues no prefiere, ¿qué? El 90%. Aquí hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? Entonces, sí, 10 menos 40 prefieren. Entonces, tengo varias posibilidades, ¿listo? Para solucionar esa pregunta que es la pregunta B. Rápidamente, entonces aquí hay varias posibilidades. Si yo sé que el 10% de 40 prefieren, ¿cierto? Entonces digo 40 menos 4 y ambas las unidades de esos dos son estudiantes. 40 menos 4 me da 36, son estudiantes. Y esa resta, pues me dicen los que no prefieren. Ahora, también hubiera podido haber la posibilidad de otra persona que diga, ah, pues si el 10% de 40 prefiere, pues entonces el 90%, copiemos rápido esto de acá. Entonces el 90%, porque yo sé que la suma del 10%, lo que resta, me tiene que dar el 100%. Entonces el 90% de los 40 prefiere. Y es lo mismo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues hago la misma operación de arriba, pero ya no estoy trabajando, ¿cierto? Con 10%, sino estoy trabajando con 90%. Entonces, 40 por 90 sobre 100, que es lo mismo que 4 por 9, 36. 36. Y 0 por 0, pues agrego dos ceros. Serían 3.600. De esos 3.600 le saco la centésima parte, pues me da 36 sobre 1 y 36 sobre 1 me da 36. Esa es la otra forma de solucionar. No sé por qué no, digamos que no se estaba viendo de esa manera. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué fracción representa el 10%? Listo, vamos para C. Pues la fracción que me representa el 100% es que tengo ¿cuántos estudiantes? 4 de 40 prefieren, es igual al el 10%, porque son los que prefieren. 4 de 40 es lo mismo que si divido arriba el numerador por 4 y el denominador por 4, es lo mismo que 1 sobre 10, que es lo mismo que 1 dividido 10, 0.10. Y esto es lo mismo que 10 sobre 100 y es lo mismo que 10%. Nótese que estamos diciendo la verdad. Esto tenía que expresarse de esta manera. ¿Hubieran podido decir 4? Sí, pero digamos que matemáticamente es mejor o es más correcto decirlo de otra manera. ¿Listo? Por eso estamos haciendo esta corrección, no hay ningún problema. Ahí se miran las respuestas de algunos. Estoy corrigiendo para poder llegar a no pasar el tema sin hacer la respectiva corrección. ¿Qué fracción representa el 90%? Entonces, lo mismo que hicimos arriba, pero diferente, ¿cierto? Lo mismo que hicimos, pero diferente. Entonces, ya no estoy bajo 4 estudiantes, sino tengo 36 estudiantes. Y ahí ya no saco la décima parte, sino que miro que son múltiplos de 2, ¿cierto? Ambos terminan en número par. 36, el 6 es número par, 40 es número par, quiere decir que la mitad es 18 y la mitad del de abajo pues es 20, y ahí puedo mirar que siguen teniendo la posibilidad de dividirse, mitad 9 y abajo mitad 10. Y eso me da, ¿cuánto? Me da pues el 0.9, y eso es lo mismo que 90%, y eso es lo mismo que 90 sobre 100, y eso es lo mismo que 90%.
Entonces, esta era el tipo de respuesta que se estaba buscando ahí para que lo tengan presente. Bien, la corrección, ¿qué porcentaje representa el 100%? Nótese que me está diciendo qué porcentaje. Pues el 100% es el 100%. ¿Mm? Esa pregunta en realidad no está como tan clara, porque si yo pregunto porcentaje, ¿cierto? Porcentaje. ¿Qué porcentaje? Pues el 100% es el 100%. Esa pregunta no estaba tan clara de parte del libro, entonces pues ahí hay varias opciones, pero es lo mismo que hacer el ejercicio de arriba, pero ya no estamos trabajando ni con el 10% ni con el 90%, sino que estamos trabajando con el 100%. El 100% sabemos que es toda la población, 40 sobre 40, 40 sobre 40, pues es lo mismo que le saco la décima parte, pues sería 4 sobre 4, ¿cierto? O también hubiera podido decir de una vez que es un número que multiplicado por 40, pues me dé el 40, que sería lo mismo que 4. Entonces 4 dividido 4 me da 1 y esto es igual a ¿qué? A 1, que es el que me reemplazaría esta parte y me daría 100, que es lo mismo que 100 sobre 100, que es lo mismo que el 100%. ¿Listo? Esa es, digamos que la aclaración de ese punto. Bien, eso es de la sección de indagación. Aquí en la parte de conceptualización, pues es básicamente era explicar y hacer los dibujitos con colores de el paso a paso. Entonces, pues no hay necesidad de explicarlo, ya cada uno pues estaba observando cómo se solucionaba. Ese punto prácticamente está todo solucionado. Aquí, el tercero también es un punto ya solucionado, entonces nada que hacer, ahí era simplemente leer, entender y sacar cada uno, digamos que sus conclusiones. Aplicación, aquí ese es el punto otro que nos vamos a detener. Entonces espero que este también haya sido claro. Si quedan con dudas, pues simplemente paran el video y se ponen a anotar si desean hacerlo así para que tengan la corrección. Y entonces se vuelve más dinámico el hecho que visiten el canal, porque ahí tengo estadísticas y veo que no están visitando el canal. Entonces, para obligarnos a ver el canal, voy a empezar a solucionar esto en el resto de tiempo que me quede virtual. De esta manera. Acá, en un salón de clases hay 60 pupitres y el 10% de ellos está dañado. ¿Cuántos pupitres buenos hay? Entonces, ya sabemos que el 10% de 60 es igual, 60 ¿qué? Pupitres. Vamos a colocar las unidades porque a veces no las ponemos y cuando vean otra materia muy bonita que se llama física, entonces van a ver que es bien importante para ver esto. 10% de 60 pupitres es igual a los dañados. ¿Y los dañados? ¿Cierto? El 10% está dañado. Lo que necesitamos es saber cuántos de estos están dañados. Entonces, básicamente, entonces lo que cogemos es que el 10% es lo mismo que tener que 0.1, ¿cierto? O bueno, coloquémoslo de la siguiente manera. 10 dividido 100 es lo mismo que el 100% y eso lo vamos a, dejémoslo al final para que quede ahí diferente a lo que hemos hecho ya. 10 por 100 igual a 60, perdón, igual a 600 dividido 100. Entonces el 10% de 60 pupitres están dañados, entonces 600 dividido 100. Nótese que podemos hacer que la eliminación o ambos están compartiendo múltiplos de 100. Esto es lo mismo, vamos a aprovechar también, esto es lo mismo que 6 multiplicado por 10 elevado a la 2 y sobre, ¿cierto? 1 multiplicado por 10 elevado a la 2.
que lo hubiera podido expresar de la siguiente manera también. Esto es lo mismo que, vamos a copiar este pedazo, control C, control V, igual control V, y entonces es lo mismo que 6%, para que nos quede claro que sacamos la centésima parte, y 1%. Y esto es lo mismo que esto que estamos diciendo, y en ambos lados, tanto en el numerador como en el denominador, tenemos lo mismo, entonces me queda 6 sobre 1, y esto es lo mismo que 6. Nótese que lo que ustedes no escriben no lo puedo suponer. Estos son los que están dañados. Pero en la pregunta me están diciendo que cuáles son los que están buenos. Pues los que están, ya sabemos cuántos están buenos, entonces ya vimos que hay dos posibilidades de hacerlo. 6 están dañados. De la misma manera, pues vamos a hacer el complemento. Quiere decir que los que están buenos, que no sabemos cuántos son, pues van a ser igual a ¿qué? No serán el 10%, sino que serán el 90%, y entonces aquí pues la multiplicación no estaba tan fácil. 9 por 6, 54. Dividido 100, y esto es lo mismo que 54 multiplicado por 100 y 1 multiplicado por 100, y esto es lo mismo que 54 por 10 a la 2 sobre 1 por 10 a la 2, y esto es lo mismo que 54 sobre 1 por, ¿cierto? Sobre 1, y entonces tengo 54 puestos buenos. Tanto de arriba, de esta parte inicial, pues yo ya sé que el 10% es algo, le sumo el 90%, como el 10% es 6, ya sé que la población total es 60. Pero la otra forma de hacerlo es así como la estoy haciendo. Ya sé cuáles son los buenos, ya di mi respuesta de cuáles son los buenos, y sé que 54, que son los buenos, están sumándose con los 6 que están dañados. Y eso me da un total de la cantidad de puestos, que son 60 pupitres, que ya lo sabíamos pues de nuestro mismo enunciado. Bien, entonces ahí está la respuesta. No es tan claro. La persona coloca 54. Puede hacer que metió los ejercicios en una calculadora, le pidió el papá, al primo, a un familiar que se los hiciera, pero en las evidencias no queda de que él tiene claro cuáles son los conceptos que tenemos acá, ¿cierto? Estos conceptos que tenemos de fracción, porcentualidad, número, ¿cierto? El número del numerador que estoy multiplicando en veces por el numerador y por el denominador, y que en algún momento también puede ser una potencia, y que a lo último hago una reducción. Entonces todas esas operaciones matemáticas, si no las colocamos en el cuaderno, pues es como si no existieran evidencias. Por eso una clase un poco más, digamos que detallada, permitirá mejorar la calidad de lo que estamos aprendiendo. Bien. Desde ya, pues el día que vuelva yo a la presencialidad, les animo a que puedan asistir a presencial, porque voy a dar las explicaciones totalmente desmenuzadas como lo estoy haciendo en este momento. Ana tiene 20 discos de música y le regaló a un amigo los 15 de 20, es decir, le regaló tantos discos. Ya, esa respuesta pues es fácil, ¿cierto? Ella tiene 20 discos. 20 es igual al total de discos. Y le regaló 15 de 20. Si la persona es lógica, pues se da de cuenta que este 15 es la cantidad de discos que le regaló, porque en ambos está hablando de total de discos, está hablando de discos. Entonces, si ella tiene 15 de 20, ¿cierto? Y le regaló a un amigo 15 de 20, es decir, le regaló 15 discos. ¿Cuántos tenía en total? 20 discos. ¿Con cuántos discos se quedó? Pues entonces es la otra fracción, ¿cierto?
¿O cuántos discos se quedó? Podría uno decir que es 20 menos, hagámoslo de una forma diferente. Y es donde el estudiante, pues, digamos que tiene que ir observando que los ejercicios no se hacen de la misma manera. Y en esa medida se enseña a tener un pensamiento un poquito más abierto. Esto me da 20 menos 15, hago lo que está en el paréntesis primero, me da 5 y lo divido sobre 20. Y esto es lo mismo que múltiplos ambos de 5, entonces 1 dividido 2. Y esto es lo mismo que 0.5. Y esto es lo mismo que 5 dividido 10. Y esto es lo mismo, ¿cierto? Esto es lo mismo que el 5%. Y es lo mismo que, pues, 5 discos. Bien, entonces otra respuesta totalmente completa. Se les permite colocar ahí 15, ¿cierto? Pero es bueno que hagamos bien esas operaciones. Entonces aquí para llegar a 15 discos, ¿cierto? Es lo mismo que 15 de 20, pero si yo observo, ambos son, tanto el numerador como el denominador, son múltiplos de 5. 5 por 3, 15 y 5 por 4, 20. Entonces quiere decir que 3 cuartos es lo mismo que 15 discos, ¿cierto? Y 3 cuartos es lo mismo que, si hago la división, 0.75 y eso es lo mismo que 75 dividido 100 y eso es lo mismo que el 75%. Y eso es la cantidad de discos que le dio ella al muchacho. Entonces aquí está un poco más completa esa operación. Vemos que tenemos lo que es la fracción, el número decimal, el número porcentual y el porcentaje como tal, la fracción porcentual, ¿cierto? De porcientos. ¿Listo? Ese era el otro ejercicio y vamos por el último para poder entrar a nuestra guía de explicación de la que viene. Un trabajador gana en el año 2010 515,000 pesos. Entonces, aquí más de uno le pueden estar pagando menos de lo que en realidad se tenía que ganar. Aquí, ¿qué unidades tiene? Pesos, ¿cierto? Pesos se llama esta unidad y en nuestro caso, digamos que sean colombianos. Para que vayamos mirando, se dice Colombia pesos, ¿sí? Colombian pesos. Entonces, así es que se puede expresar también esos 515,000 pesos que se gana esa persona. Aquí un enter para que puedan observar. Listo. Si para el año 2011, es decir, ¿cuántos años pasaron del 2010 al 2011? Pasa un año. 2010. ¿Sí? Y entonces aquí me están preguntando, bueno, para el año 2011 se le aumenta 4%. Entonces vamos acá, control C, aquí, año 2011. Entonces es esta cantidad, pero me dice que me aumenta más 4 sobre 100. Esta cantidad más 4 sobre 100. ¿Cierto? Más 4 sobre 100. Eso es lo que aumenta como tal el número. Entonces, en realidad, vamos a ser más claros con esto. A lo que yo tengo, ¿cierto? Lo que yo tengo, una vez le voy a aumentar 4 sobre 100. Y eso va a ser en unidad de pesos colombianos. Entonces, ahí podemos ver que tengo una vez que corresponde a lo que tenía, más lo que se llama el incremento. Entonces, nótese que este número, voy a subrayarlo aquí en azul, tiene dos cosas. El salario, y el salario está multiplicado por una vez que era el salario que ya tenía, más el incremento. ¿Listo? ¿El incremento cuánto es? 4 sobre 100. Ahora, si nosotros queremos pues ser un poquito más detallistas,
pues cogemos este mismo número. Rápidamente. Bueno, entonces por lo tanto vamos a continuar acá. Este 4 sobre 100 es lo mismo que la cuarta parte, ¿cierto? Para que vamos a diferente. Entonces sería 1 sobre 25. Y esto como tal es igual a 1,25. ¿De dónde sale este 25? Bueno, vamos a hacerlo desde la reducción, ¿cierto? Desde la reducción. Ese 1 sobre 25 es lo mismo que estos 15.000, bueno, 515.000 multiplicado por 1 más, al hacer la división desde 1 sobre 25, es lo mismo que 0, que 4 sobre 100, ¿cierto? Que es lo mismo que 0.04. ¿Listo? ¿Y a qué será igual ese valor? Este valor, como tal, es igual a eso mismo que tengo, más el 4%. Podría verse todas estas diferentes formas. Ahora, ¿cuánto es el 4% de 515.000? Entonces, si desea, podemos sacar la calculadora. Entonces, 4 dividido 100 igual, y eso multiplicarlo por 515.000. Eso me da 26.600. Esta sola parte de acá, el incremento, ¿cierto? Incremento es igual a 20.600, ¿qué? Pesos. Como es Colombian pesos, pues esto es Colombian pesos, ¿cierto? Ese solo es ¿qué? El incremento. Pero a eso le sumo el salario de la persona, que son 515.000. Entonces dejémoslo así. Vamos acá y le decimos 515.000 más los 20.600. ¿Y eso es igual a qué? A 600 más 0, pues 600 más 20.000 más 5.000, 25.000 más 2 más 1, 3, ¿cierto? 20.600. Y 5 más 0 me da 0. 535.600 pesos. Bien, cualquier otra respuesta del incremento salarial del 4% sobre la persona, pues no estaría bien. Entonces, eso es lo que gana la persona. La persona estaba ganando 515.000 pesos en el año 2010. En el año 2011 tiene 515.000 pesos más un incremento del 4%. Ese incremento del 4% es 26.600 pesos. En general, la persona se va a ganar 535.600 pesos. Bien, entonces esto era pues lo que estábamos viendo aquí con respecto al último ejercicio de la guía anterior. Bien, por cuestiones de tiempo, entonces no vamos a entrar en muchos detalles con respecto a la guía nueva. La guía nueva básicamente es lo de siempre. Las evidencias deben de venir marcadas con sus nombres, apellidos, curso, paginación, identificación y a qué actividad corresponde en cada foto o archivo que envíen. Y lo primero es un cuadrito de diversión matemática donde explican el método árabe y hay que hacer ahí 2 ejercicios. Después entonces entramos ya en forma, pues, al tema de fracciones decimales. Tengo una parte de indagación
Y tengo un ejercicio que me dice que Manuel midió el grosor de 100 hojas en un libro de matemáticas. ¿Cuál es el grosor de la hoja del libro de matemáticas si las 100 hojas miden 17 milímetros? Y eso es el total. Pero ya lógicamente estamos viendo el tema de qué, de fracciones decimales. Después un comentario que tiene que ver con el día a día, lo que es la finca moderna. Ahí está, una pequeña lectura. Y después entramos a la sección de conceptualización con respecto a lo que es noción del número decimal. La actividad que se pide ya en esta parte es resumir este tema de noción de número decimal con las figuras. Aquí entonces tenemos la figura pues de una tabla que tiene 3 columnas, modalidad, descripción, marca, la vamos a leer, la vamos a entender, después una explicación de esa tabla. Seguido, entonces, vamos a tener lo que es los nombres o escalas de medición para todo lo que tiene que ver con mediciones longitudinales. Y aquí está, pues, este texto está en doble columna, ¿no? Leemos esta imagen, venimos y leemos la explicación, pasamos aquí. Aquí está todo lo que veíamos inicialmente de los posicionales, pero ya no es del número natural, sino también de el número, la parte natural más la parte decimal. Entonces aquí está pues toda la explicación del número decimal completo con todas sus posicionales. Y después, por último, un fragmento de lo que es esa forma decimal, lectura y escritura de los números decimales. Bien, espero que haya sido claro, que tengan mucha energía, que el día de hoy les vaya muy, pero muy bien. Y estamos hablando. Entonces, espero sus actividades, que estén muy, pero muy bien.